Ninguno de los dos sexos es superior o inferior al otro, son simplemente distintos. Bienvenidos al programa Ley de Vida. Los saluda Yesenia Castañeda y hoy hablaremos sobre justicia con perspectiva de género y derechos humanos. Los invito a que nos acompañen a conocer más de este relevante tema aquí en Ley de Vida. A través de la Dirección de Equidad de Género y Derechos Humanos se sensibiliza la perspectiva de género, se promueven los derechos humanos en coordinación con la sociedad civil y se propicia la participación de las mujeres en diferentes ámbitos de responsabilidad y toma de decisiones. Se han realizado diversas acciones con perspectiva de género y derechos humanos, entre ellas, firma del Acuerdo por la Igualdad de Género en Chiapas, licencia de parentalidad, apoyo económico mensual a las madres trabajadoras de confianza del Consejo de la Judicatura, organismos de participación interinstitucional en materia de equidad de género y derechos humanos, Comité Estatal de Seguimiento y Evaluación del Convenio de Adhesión al Pacto para introducir la perspectiva de género en los órganos de impartición de justicia en México, Secretaría para el Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres y la Organización Internacional para las Migraciones de la ONU. La Dirección de Equidad de Género y Derechos Humanos también ha llevado a cabo la difusión, la vinculación interinstitucional y la participación como ardua labor del Poder Judicial. Para hablarnos de justicia con perspectiva de género y derechos humanos, doy la bienvenida a la licenciada María Esther García Ruiz, directora de Equidad de Género y Derechos Humanos del Poder Judicial. Asimismo, saludo al licenciado Manuel de Jesús Hernández Guerra, juez primero familiar del Distrito de Tapachula. Bienvenidos a ambos, qué gusto tenerlos en el estudio. Muchas gracias. Muchas gracias. Me gustaría iniciar con esta pregunta. ¿Cómo se aborda, directora, la perspectiva de género y derechos humanos en el Poder Judicial del Estado? En el Poder Judicial es importante eliminar toda forma de discriminación y violencia en los ambientes de trabajo, hacer efectivo la protección hacia los derechos humanos de la ciudadanía y promover la perspectiva de género en los programas y contenidos de proyectos que se elaboren dentro de la institución. Claro, juez, refiriéndonos al tema, ¿la visión de perspectiva de género es exclusiva de las mujeres? No, la visión de la perspectiva de género no es exclusivamente de las mujeres. Principalmente, ¿qué es lo que se busca con ello? Es destacar las diferencias que existen, que precisamente las ha propiciado el sistema, sustentadas precisamente en los roles de género. Busca evitar precisamente esa especie de discriminación y a través de un protocolo que emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación, busca eliminarse esas barreras colocando en un plano de igualdad a la mujer y al varón. ¿Cómo se trabaja precisamente para eliminar esas barreras de discriminación? Precisamente lo primero que tenemos que hacer es identificar, ¿verdad?, las diferencias que existen entre el hombre y la mujer, no solamente por la cuestión sexual, sino también atendiendo a los roles que juegan dentro de la sociedad y dejando por un lado la cuestión de los estereotipos que han sido creados por la misma sociedad. Así, y directora, ¿cuáles son las funciones, los objetivos que llevan a cabo en la dirección? La dirección depende estructuralmente del Consejo de la Judicatura, órgano máximo del Poder Judicial, y entonces uno de sus objetivos principales es lograr la transversalización de la perspectiva de género al interior del tribunal. Entonces esto se logra a través de acciones de sensibilización, de formación, de capacitación y también con acciones concretas como hemos visto en la creación de las licencias de parentalidad o algunos procesos de certificación. Claro, ¿nos puede describir los logros que ha obtenido el Poder Judicial en materia de perspectiva de género y derechos humanos? Bueno, como acabamos de mencionar, uno
uno de estos sería este reconocimiento de la licencia de parentalidad, en donde los trabajadores hombres del Poder Judicial gozan de 10 días para que dentro de los 30 días siguientes del nacimiento de su hija o hijo puedan gozar de este beneficio y fortalecer las relaciones parentales. La certificación que ha sido objeto el Poder Judicial en el modelo de equidad de género por parte de Linmujeres. También tenemos la cuestión de la existencia del apoyo para las madres trabajadoras y también la participación la existencia de un comité estatal de seguimiento y evaluación para el pacto para el seguimiento al pacto para introducir la perspectiva de género en los órganos de impartición de justicia. Eso con la participación efectiva de todos los órganos impartidores de justicia en el Estado. Claro, podemos ver algunas imágenes sobre reuniones que ustedes llevan a cabo para valorar y revisar todos los proyectos y actividades. Me gustaría que nos platicara sobre este tipo de reuniones. Estas reuniones, bueno, tienen que ver con informes que nosotros llevamos a cabo. Como les comentaba, hay 2 comités, un comité que es el modelo de equidad de género, el que se encarga de darle seguimiento a la certificación. Y en esta imagen que estamos viendo, eso es a lo que se refiere, estamos dando cuenta de esta nueva ampliación de la certificación del cual fue objeto el Poder Judicial, y también se hacen unas reuniones relativas a la aplicación del pacto para introducir la perspectiva de género que emitió la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia. Entonces, en ese sentido, estas reuniones lo que tienen por objeto es darle seguimiento a estas acciones, ¿no? Excelente. Juez, ¿se aplica la perspectiva de género al dictar una sentencia? Sí, de hecho a partir de la reforma que hubo a la Constitución, precisamente el artículo 1 constitucional, que modificó lo que conocíamos como garantías individuales, ahora para manejarlo como derechos humanos, todos los juzgadores, tanto en materia federal como estatales, tenemos la firme obligación de considerar la perspectiva de género para considerar en ese plano de igualdad que no solamente quede en la cuestión formal, sino que se aplique en la práctica jurídica para precisamente no buscar y que no caigamos en la cuestión de la discriminación. Claro, se habla también de protocolos. ¿Nos podría platicar en qué consisten y cómo llevan a cabo los jueces este protocolo? Sí, el protocolo precisamente es emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual tiene como principal objetivo darnos una herramienta para facilitarnos conocer precisamente las diferencias que existen, no solamente como comentaba de tipo sexual, sino también atendiendo a la participación que tiene la mujer y el hombre dentro de la sociedad, porque es muy común ver que se considere que solamente la mujer puede ser una buena ama de casa, sino también los hombres también podemos ser buenos amos de casa. Claro, cambiar los roles. Efectivamente, en eso estriba. En el trabajo y en el hogar. Y antes, si recordamos, habían ciertas normas jurídicas en las cuales nada más contemplaban, hacía una diferencia, como cuál podría poner un ejemplo. En el matrimonio, se consideraba que la mujer podía contraer matrimonio a los 16 años y el varón a los 14. Era una especie de discriminación, y no estoy diciendo porque sea yo masculino, sino me refiero que eso es lo que se busca evitar a través del protocolo, ese protocolo emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, claro, que ha venido a ser una herramienta indispensable para todos los juzgadores y juzgadoras, ¿sí? Y busca precisamente erradicar el lenguaje sexista, que no apliquemos, que consideremos también a las mujeres. Antes se engrandecía el rol masculino y se devaluaba la cuestión femenina. Entonces, a través de ese protocolo busca precisamente que hagamos ese equilibrio y llevemos a la vida práctica esa igualdad entre el hombre y la mujer. Claro, ¿cómo se trabaja en la dirección y en el Poder Judicial sobre esta igualdad entre hombres y mujeres? Bueno, se están haciendo acciones muy concretas como fomentar la igualdad de oportunidades, es decir, fomentar la participación de las mujeres en puestos de tomas de decisión, pero también fortaleciendo mucho la actividad jurisdiccional a través de una capacitación. Entonces se les da mucha sensibilización y capacitación en temas como nuevas masculinidades,
nuevas paternidades, se realizan foros en donde se analizan la situación de la familia, la situación de cómo está la violencia afectando también a la familia, o también se atacan algunos aspectos como es la trata de personas, o se habla sobre un control de convencionalidad, todas aquellas herramientas que les pueden ayudar a los jueces y juezas, las magistradas y los magistrados a poder lograr una justicia con perspectiva de género. ¿Se sensibiliza al personal del Poder Judicial para trabajar en esta materia? Sí, continuamente se están dando pues, charlas en temas de lenguaje incluyente, en nuevas formas de manejar las masculinidades, las paternidades, las maneras de la aplicación del protocolo, la aplicación de medidas de órdenes de protección, diversas herramientas que les permite al personal jurisdiccional poder impartir una justicia con perspectiva de género. Entonces, podemos definir que estos protocolos, resulta ser una herramienta indispensable para el trabajo o la actividad jurisdiccional. Hoy en día es una cuestión que deben de manejar todos los juzgadores. El que se aparte un poquito de ello no estaríamos cumpliendo con la finalidad que ahora se persigue, que es que los derechos humanos se aplican para todos en general, pero que no nada más, como comentaba, quede en la cuestión formal, sino que verdaderamente se aplique y busca esos protocolos hacer realidad la igualdad entre el hombre y la mujer. Y como bien lo decía Esther, hoy en día todos los juzgadores debemos de ser sensibles en la cuestión de la perspectiva de género. Y gracias a la participación que nos ha permitido el señor presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, es que a través de los cursos hemos logrado, con la capacitación, poder aplicar esos protocolos. Y no solamente ello, sino también conocer todos los instrumentos internacionales que buscan precisamente esa igualdad, de los cuales hay muchos, y dentro de los que destacan por su importancia tenemos el Belén do Pará, que es precisamente un instrumento internacional que busca darle protección a la mujer en el caso donde pudiera haber indicios de violencia. Claro, vamos a hacer una pequeña pausa promocional, vamos a regresar para continuar hablando más de este tema. Los invito a ustedes a que nos escriba o nos siga a través de las redes sociales, Facebook y Twitter, por supuesto, Ley de Vida TV. Cualquier comentario es bienvenido. No le cambie, regresamos aquí en Ley de Vida. Y bueno, gracias por continuar con nosotros aquí en el programa Ley de Vida. Les recuerdo que estamos hablando sobre justicia con perspectiva de género y derechos humanos. Y bueno, en la pausa promocional comentábamos, juez, cómo se lleva a cabo en la vida cotidiana la perspectiva de género. Voy a ejemplificarlo y trataré de explicar con un poquito más accesible a todos. Cuando hablamos de perspectiva de género, precisamente nos encontramos que en algunas normas contienen elementos de estereotipo. Es decir, decíamos que solamente la mujer resulta ser idónea o apta para poder cuidar a los hijos. Y eso resultaba ser discriminatorio para los varones, porque también habemos varones que podemos hacer labores buenas en relación al cuidado sobre los hijos, y no solamente ello. Se dice o se ha manejado de manera estereotipada que solo las mujeres son buenas también para la cocina. No, yo creo que eso también aplica para nosotros los varones. Yo creo que se les da muy bien a los hombres. Exacto, y creo que tenemos mejor guiso que las mujeres. Un toque especial. Entonces, ¿qué es lo que se busca con ello? Que si una mujer trabaja en el hogar, resulta que equivale a lo mismo que el varón aporta económicamente a casa. Ese equilibrio es precisamente aplicar la perspectiva de género. Es buscar esa igualdad a través de mecanismos que pueden haber en otras leyes o en la propia Constitución o en algunos tratados internacionales que tenemos los jueces la obligación de aplicarlos y aterrizarlos en cualquier resolución, ya sea un acuerdo o una sentencia. Claro, y hablando de derechos humanos, ¿cómo los aplicamos en este tema? Los derechos humanos. Buscamos precisamente de que no se vulneren los derechos como cuáles en la mujer. Vamos a hablar en este caso de la mujer. ¿Qué es lo que se busca cuando hay cuestiones de violencia?
La mujer tiene derecho a desarrollarse, tiene derecho a que se le proteja su dignidad. Entonces es ahí cuando, si no lo contempla una ley procesal, no lo contempla una ley civil, entonces debemos los jueces la obligación de poder buscar otros instrumentos internacionales en los cuales los llevamos a la resolución y tratamos de proteger lo mayormente posible para evitarle un posible daño mayor, en este caso a la mujer. Claro, me refiero mucho a la sensibilización del personal, en especial de los jueces, debido a este tema. Las mujeres cuando tienen un problema, a veces por usos, por costumbres, prefieren acudir a una mujer y no a un juez porque consideran o creen que no tiene esa sensibilidad. Ese es un estereotipo también. ¿Qué sucede cuando ven a un varón? Como es hombre, él no está sensibilizado, ¿no? O no me va a defender. O no me va a defender. Al contrario, yo creo que eso estaríamos hablando ya no tanto de una cuestión de género, sino que el juez, sea juez o jueza, debemos de estar capacitados y tener los conocimientos necesarios para ver qué medidas emergentes podemos aplicar en algunos casos para protección, ya sea de la mujer o en algunos casos también buscando proteger los derechos de los niños, porque también en ellos debemos de cuidar. Claro. ¿A qué me refiero cuando hablamos entonces de perspectiva de género? También a que debemos de ver que tenemos diferencias físicas y así como existen diferencias físicas, también van a haber diferencias que la misma sociedad ha provocado y a través de las normas nosotros debemos de poner esa asimetría que existe en ponerlas en un plano de igualdad. Claro, pues ¿qué les parece? Los invito y por supuesto a la gente que nos está siguiendo. Nuestra compañera Olivia se acercó a la ciudadanía para que nos platicara un poco más sobre qué entiende por perspectiva de género. Veamos los comentarios. ¿Qué entiende por perspectiva de género? Bueno, la verdad no sé qué es lo que quiera decir eso, ¿no? Es la igualdad que hay entre hombres y mujeres, de poder participar en lo mismo que hace un hombre. La equidad de género y es básico en nuestra sociedad ahora en estos tiempos, porque tanto vale el hombre como vale la mujer y los dos deben tener una visión general de todo, ¿no? Sobre todo tener conocimiento de causa de cualquier problema de nuestra sociedad o de nuestro pueblo. Cuando nosotros le damos más cargos a las mujeres y que tengamos más igualdad de género en un trabajo, digamos de que esto le toca a un hombre y a fuerza tienes que ser un hombre. No, ahora ya tenemos más igualdad y le puede corresponder a una mujer dependiendo de su cargo que lleve. La igualdad de género entre hombres y mujeres. Actualmente se ha tomado en todas las oficinas públicas lo que se llama equidad de género. Debe ser igual número de hombres y de mujeres los que deben estar trabajando, de darle el número de jueces, tanto hombres como mujeres, así como los magistrados. Eso es lo que actualmente todas las oficinas públicas han optado por tener mitad de hombres, mitad de mujeres. Es como la igualdad que debe tener hacia una persona, o sea que las dos personas deben de tener la igualdad en cuanto dan su punto de vista o conocimiento, algún conocimiento para, o sea, tener las mismas responsabilidades, hablar, poder dar sus puntos de vista, pero o sea que sea la misma igualdad entre un hombre y entre una mujer. Pues yo le entiendo que es una igualdad entre las personas, entre hombres y mujeres, que no debe de haber ninguna diferencia entre uno y otro. Todos merecemos el mismo respeto. Ahora en estos tiempos ya hay igualdad tanto la mujer como el hombre. Ya no hay mucho como otros tiempos que todo era el hombre, ¿no? No había oportunidad de trabajo por las mujeres, es lo que iba a entender. Y bueno, gracias por continuar con nosotros. Y bueno, platicábamos, directora, sobre la importancia de la igualdad y bueno, los comentarios de los jóvenes y de los señores relacionado a este tema. Me gustaría que ampliaran un poco más los comentarios de la gente. Yo creo que es del agrado poder escuchar que algunos ya tienen los indicios, ya tienen conocimientos de lo que es la perspectiva de género. Hablan de igualdad,
como les decía al inicio de la charla, lo que busca con la aplicación de los protocolos para juzgar con perspectiva de género es precisamente lograr esa igualdad de las desigualdades que se contemplan o elementos de discriminación que puede contener alguna norma jurídica. ¿Y qué es lo que buscamos precisamente los juzgadores y las juzgadoras? Que precisamente que pongamos en ese plano de igualdad aplicando otro precepto legal que las va a poner en el mismo plano tanto al hombre como a la mujer, olvidándonos de los estereotipos de los cuales muchos ya podríamos, ya tenemos conocimiento, ¿verdad? Claro. Sí, es importante ver cómo la perspectiva de género es una categoría de análisis que nos va a permitir ver cómo está en una sociedad conceptualizados la forma de ser hombre y la forma de ser mujer. Y entonces es muy enriquecedor ver ahorita jóvenes que están hablando sobre la perspectiva de género y además están hablando sobre la igualdad, ¿no? Entonces es interesante y satisfactorio para los que trabajamos este tema ver que la ciudadanía está interesada en estos temas. Claro. Pues, ¿cuáles serían los temas o los casos más recurrentes que se lleva a cabo en relación a este tema? En la cuestión de una pensión alimenticia, muchos varones han llegado a pensar que como él trabaje o no trabaje, se le tiene la obligación de establecer una pensión alimenticia, de pasar una cantidad, suministrar alimentos a sus hijos y a su esposa, entonces quiere poner equivocadamente en el plano de igualdad a aquella mujer que se ha dedicado al hogar, imponerle la misma carga de que también tiene que suministrar alimentos. ¿Dónde es que vamos a ver esa perspectiva de género? Pues bien, atendiendo que el trabajo que ella hace en casa, que hace en el hogar, con cuidar a los hijos y atender toda la administración de una casa que no es nada fácil, con lo que él suministra, eso es ponerlos en ese plano de igualdad. El trabajo que ella hace en el hogar va a resultar que tiene el mismo valor que lo que él aporta económicamente a la casa. No podemos obligar a alguien que ha dedicado a su hogar para poder participar en el mundo económicamente activo, pues no es fácil como aquel que verdaderamente ha sido el que se ha encargado siempre de suministrar el sustento económico. Claro, ¿otro tema recurrente? La violencia. Cuando hablamos de violencia, siempre nos hemos percatado que en la mayoría de los casos, ¿verdad?, recurren, o las estadísticas así lo marcan, que el que ocasiona violencia no solamente lo hace a través de los golpes, puede haber violencia económica y volvemos a caer en el tema de que cuando un varón quiere manejar, ¿verdad?, manipular a su cónyuge a través de que pues te voy a dar poquito ahora por atendiendo a que no cumpliste con estas obligaciones. Ese control, ese manejo es el que tenemos los juzgadores que tener mucho cuidado cuando vayamos a resolver o tocar un tema relacionado con ello y percatarnos que ahí existe violencia. Sobre todo la violencia psicológica. Esa también es otro punto y esa nos los tiene que arrojar a través de otros estudios que tenemos que realizar, que es un estudio psicológico, el que nos permite poder advertir si existen cuestiones de violencia en la mujer. Claro, y hablando sobre esta equidad, igualdad de género, me gustaría, directora, que nos comentara en el Poder Judicial cómo se implementa este trabajo. Bueno, la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres en el Poder Judicial afortunadamente está presente porque hay en la plantilla del personal, el 60% del personal en el Poder Judicial es del sexo, del género femenino. Entonces hay mucha presencia y además también podemos tener la misma categoría y no por ser hombre o por ser mujer vamos a ganar diferente, no ganamos igual. Entonces estamos haciendo realidad la igualdad de oportunidades. También esta sensibilización hacia
estas formas y esta concientización de los diversos tipos de violencia, estamos ayudando a construir una nueva ciudadanía, ¿no? Claro, a partir de esta sensibilización en los temas de perspectiva de género. Estamos llegando al final del programa. Me gustaría que nos dijera cuáles son los retos al que se enfrenta el Poder Judicial en materia de equidad de género y derechos humanos para la impartición de justicia. Hacer realidad la igualdad material que está contenida en el artículo 1 constitucional y el artículo 4 en relación al respeto a los derechos humanos y la igualdad real de la igualdad entre hombre y la mujer, ¿no? Y los retos que se enfrentan ustedes como jueces. Es precisamente que podamos, en la mayoría de todos los casos, y no es que en todos, porque así tiene que ser, atender a los protocolos. Conocer, los jueces tenemos la obligación, como decía, de conocer todos aquellos instrumentos internacionales. Ya es una obligación que nos establece la propia Constitución, no solamente a los jueces estatales, sino también a los jueces federales, precisamente para hacer un control y poder aplicar una justicia verdaderamente especializada para todos los ciudadanos. Excelente, pues agradecemos la participación de la licenciada María Esther García Ruiz, directora de Equidad de Género y Derechos Humanos del Poder Judicial, asimismo al licenciado Manuel de Jesús Hernández Guerra, juez primero familiar del Distrito de Tapachula. Gracias a los dos por habernos acompañado en este tema tan relevante. Y bueno, antes de despedirnos, le recuerdo que la próxima semana estaremos hablando sobre juzgados de paz y conciliación indígena. Se despide de ustedes Yesenia Castañeda y los dejo con un derecho fundamental. Todos hemos nacido libres e iguales. Ley de vida. Buenas noches. ¿Puedes decir cuál de estos niños no nació libre? ¿Puedes decir cuál de estos niños no nació con igualdad? ¿Puedes decir cuál de estos niños no merece ser tratado con dignidad? Nosotros tampoco. Derecho humano número 1. Todos hemos nacido libres e iguales. ¿Qué son los derechos humanos? Infórmate en jovenesporlosderechoshumanos.org.